mi base de mi trabajo es conectar con la gente. Yo puedo dar un muy buen entrenamiento, sí, una muy buena clase, te puedo dar la mejor planificación que vos quieras, pero si yo no te trato bien, si yo no te hago sacarte una sonrisa y si vos no estás conmigo a gusto, no vas a volver. El invitado de hoy es un verdadero guerrero espartano. Nacido y crecido en la ciudad de Santa Rosa, Argentina, donde ya desde muy pequeño pasaba horas y horas al aire libre practicando todo tipo de actividades. Apasionado por el deporte, se licenció como profesor de educación física y pocos años después revolucionó el mercado de los entrenamientos funcionales, trayendo a Barcelona no solamente una nueva forma de entrenar, sino más bien un estilo de vida. Max Training BCN. Bienvenido a Original Empire, Miguel Castro Charreta. Miguel, conseguir una cita contigo no es tan fácil. Son semanas que voy detrás tuya, tienes la agenda como un entrenador de Nueva York, un entrenador de Los Ángeles. ¿Qué está pasando? Sí, por suerte mi agenda es muy acortada, por eso no costó coincidir, pero Exacto. valió la pena, eso es lo importante. Es verdad. Lo bueno se hace esperar. Es verdad, es verdad. Hablaremos ahora de tu proyecto, de tu brand, que está creciendo cada día más. Pero me gustaría contar, como en Original Empire contamos historias de personas que han podido transformar su pasión en su estilo de vida, un poco tu origen. Tú eres de Argentina, eres de la ciudad de Santa Rosa, sé que eres un apasionado de deporte, pero nos gustaría saber un poco cómo fue tu infancia, tu relación con el deporte, con la escuela, con tu familia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo es vivir en la ciudad de Santa Rosa? Y la ciudad de Santa Rosa es una ciudad muy pequeña, donde es una ciudad muy calmada, y siempre desde niños lo que uno busca es hacer mil actividades para mantenerse activos y felices, digamos, porque la ciudad mucho no trae, No, es la realidad, no, es pequeña, calma, muy limpia, muy linda, pero hay mucha naturaleza pero ahí. sí, mucha naturaleza, mucho campo, entonces juega mucho la imaginación, entonces todo este tipo de actividades van de la mano y nada, siempre buscamos eso. Como no es una ciudad que te puede aportar mucho como Barcelona, por ejemplo, que es una ciudad grande, que tiene mil oportunidades, uno se la buscaba en base al deporte, a los contactos con la gente y demás. Yo sé por una charla que hemos tenido que desde ya muy pequeño tú eras muy activo, te gustaba estar fuera al aire libre, practicabas muchos deportes y te gustaba mucho el fútbol, el vóley, artes marciales también. Así es. Y no sé si tu madre se estaba volviendo un poco loca contigo o te estaba incentivando a hacer deporte. No, lo bueno y lo positivo es que ella siempre me empujó a hacer deporte. También porque ella tenía un trabajo muy intenso, que trabajaba de muy temprano hasta muy tarde, entonces le salía a cuenta Claro. que nosotros hagamos mil actividades con mi hermano. Entonces, y hacíamos tres deportes y nos ocupábamos todo el día. Después del colegio siempre estábamos con la agenda bastante llena. Entonces, por suerte tuve una buena iniciativa que fue la de mi madre, de empujarme, y yo que siempre fui un apasionado y siempre me gustó hacerlo también. Y fue una buena combinación, digamos. Sí. Sé que entre los 6 y los 12 años elegiste como deporte favorito el fútbol, pero también como en Argentina es uno de los países más potentes y desarrollados con el fútbol, hay mucho talento, cambiaste por el vóley en un periodo dado de tu vida. Sí, sí. Lo que pasó fue lo siguiente. Yo, como era una persona muy activa, hacía tres deportes: artes marciales, vóley y fútbol. Y nada, en tanto periodo de entrenamiento llega un punto donde un entrenador viene y me dice que era muy bueno en los tres deportes, pero que tenía que elegir uno si aspiraba a ser alguien Claro. o algo con este deporte que practicaba. Y tomé la decisión, no cometí, tomé la decisión de dedicarme al fútbol, porque me gustaba mucho más. Aunque todos decían que era mejor en el vóley, pero siempre me gustó el fútbol, tenía muchas aspiraciones con eso Claro, y mucha me pasión, dediqué, mucha mucha pasión. ilusión. Además, el movimiento en Argentina es uno de los 5 más potentes Totalmente. del mundo. Todo el mundo, no existe niño que no sueñe con ser jugador de fútbol. Es como O en sea, Italia, sí, sí, totalmente. mucho más, o Es lo casi. mismo, sí, es lo mismo. De la mano, van de la mano. Entonces, en un periodo dado de tu vida te decantaste por el vóley. Sí, sí. O sea, a los 12 me dediqué al fútbol al 100%, tuve una mala experiencia. Sí, Fui a probar a un club de Buenos Aires, de muy pequeño, donde me hacían jugar
con gente más grande, con El jugadores Huracán, más Huracán, muy sí, conocido. Huracán, sí, muy de primera división. Tuve unos 4 o 5 meses. Mi comportamiento no fue bueno, entonces me expulsan del club. Y Ahí yo ya. cuando vuelvo a La Pampa, a Santa Rosa, decido dejar el fútbol. Porque tuve una mala experiencia prácticamente. No pensé bien. Entonces ahí sí me dediqué al vóley de completo. Y nada, me fue muy bien, por suerte. Te dedicaste al vóley, pero como los amores a veces vuelven, a los 17, 18 tuviste una otra llamada de fútbol. Así es, así es. Yo cuando decido jugar al vóley, me meto 100% a este deporte, pero a los 17 años tenía uno de mis mejores amigos que es fanático de fútbol y además muy bueno técnicamente también. Venían varios clubes a probar jugadores a Santa Rosa La Pampa, de Buenos Aires, y como no quería ir solo él a probarse, me dijo que lo acompañe. Nada, hicimos la primera prueba y en vez de elegirlo a él, lamentablemente me eligieron a mí. Lamentablemente lo digo por él, Sí, sí, sí. porque a mí me gustó mucho la idea y me motivó a reactivar ese amor que yo tenía por el fútbol. ¿La amistad de seguía adelante o...? Sí, sí, hoy en día somos muy, muy buenos amigos. Entonces volviste a jugar a fútbol, pero como a veces pasa en la vida y en Original Empire tratamos mucho este tema, hemos tenido a un waterpolista muy conocido en el último episodio, hemos tenido a David en el primer episodio. La etapa de 17, 18, 20 años es fundamental en nuestras vidas porque se sigue la escuela, no se sigue la escuela, universidad, a veces hay que trabajar, hay que elegir si seguir el deporte. Entonces tú tenías mucha pasión por el deporte, por el fútbol, pero también estabas estudiando para ser profesor de educación física y quizás estabas empezando a trabajar también. Sí, sí, eso fue lo que pasó conmigo. Yo nunca fui del estudio, la realidad. Siempre me costó mucho. Es más, en el colegio aprobaba todas las materias con lo justo y educación física un 10. Todo el mundo sabía Genial. por dónde iba orientado. Sí, sí. Pero con el fútbol me mantenía la ilusión porque, ¿qué pasaba? Para poder ir a jugar a primera división tenés que tener todos los estudios realizados. Entonces eso también hizo Ah, qué una bien. motivación para que yo, sin querer, meta intensidad también a la escuela. Pero cuando decido ir a jugar al fútbol, también tenía que tomar la decisión si estudiar, por las dudas que me vaya mal en el fútbol. Sí, El primer año me anoto en la Universidad de La Plata, que sí. es profesorado de educación física, pero decido a la vez estudiar en La Plata, que es la ciudad, la capital de Buenos Aires, e ir a Constitución a jugar al fútbol, o sea, a Buenos Aires, viajar Wow. todos los días. ¿Qué pasó? Yo me levantaba a las 5:45 de la mañana, me tomaba un tren porque era lo más económico. Yo en ese momento el dinero era muy importante en el sentido de que no me podía dar los lujos. Cierto. Entonces lo que hice fue siempre buscar la opción más económica. Entonces el tren era lo más barato, me iba, 5:45, viajaba 2 horas y media, llegaba al club, entrenaba 3 horas, volvía a la ciudad de La Plata, estudiaba hasta las 11 de la noche. Wow. Tuve hace un año, fue muy difícil. Yo creo que si me hubiese agarrado en otra oportunidad de mi vida, yo creo que el fútbol podría haber llegado a algo. Claro. Pero en ese momento tuve que priorizar una cosa o la otra. También vino de la mano que me gustó mucho la universidad, la profesión. Es algo como que yo siempre me sentí Te, cómodo. te estabas apasionando Estaba día tras día. apasionando, entonces al verlo tan difícil el tema del fútbol, decidí enfocarme al 100% en lo que era educación física. Entonces te licenciaste en educación física como profesor y empezaste a practicar dando clases y actividades. Sé que has trabajado con niños, además con niños discapacitados, pero también hay historias que me gustaría escuchar de ti sobre una discoteca y sobre un proyecto que tenías ahí. ¿Cómo fue esto? Esto fue, bueno, yo empiezo a estudiar educación física, empiezo a trabajar nada, en sala de musculación, en clases de spinning, animación de cumpleaños. Siempre fui una persona que necesitó trabajar, entonces me movía por muchos rubros. Siempre relacionado a la actividad física, tanto en pequeños como en fútbol femenino, fútbol masculino, en gimnasios y en todo tipo de entrenamiento. Pero cuando termina toda mi fase de estudio, donde yo me recibo de profesor de educación física, tengo que irme a La Pampa, que es una ciudad, mi ciudad, digamos, no Sí. una ciudad, sino mi ciudad. Tengo que volver por un tema familiar, por un tema personal.
decido volverme, dejar La Plata, que era la ciudad donde había estudiado y había trabajado tanto tiempo, como 7 años. Y nada, tengo la suerte que un amigo tenía una discoteca Sí. que la usaban viernes, sábado y domingo, pero de lunes a jueves no había actividades. Y como yo tenía que emprender o empezar a moverme en la ciudad en la parte profesional, decido dar clases de entrenamiento funcional de lunes a jueves, combinándolo los fines de semana con el aire libre. Wow. Entonces era muy gracioso porque esta discoteca se abría los viernes, era discoteca para gente Sí, sí. grande, viernes, sábado y domingo. Yo el domingo a la noche iba a limpiar todo, porque yo me encargaba de eso, y el lunes abría el salón, montaba todo el gimnasio y venía gente. Y ahí es donde nace Max Training, que es el... Ahora nos contarás, porque realmente tu brand, lo que está trayendo, lo que está desarrollando en Barcelona es algo de muy, muy potente. Pero la música en la discoteca no era algo que iba mal, o sea, era especial la No, no, música ahí, totalmente. exquisita. Sí, sí, es más, nosotros nos beneficiaba el sonido para Exacto. las clases y las luces, porque era toda gente joven que iba a las clases y por ejemplo la clase de la noche, de la tardecita, 19:30, montábamos una clase de entrenamiento funcional para 50 personas y poníamos las luces de la discoteca y todo el sonido. La gente, terrible, como se emocionaba y sumaba para el proyecto, claramente. Entonces, en esta etapa de tu vida, haciendo diferentes trabajos y luego manejando este proyecto de la actividad física dentro de un local, dentro de puertas cerradas y los fines de semana llevándolo al aire libre, quizás fue el primer momento que empezaste a vivir un poco el entrenamiento funcional fuera de un local, fuera de un sitio cerrado. ¿Cómo vivías en aquel momento el entrenamiento funcional al aire libre? Y primero fue una necesidad, ya que lo que hacíamos, como te conté recién, los lunes y jueves disponíamos del local, pero los fines de semana no. Pero no podíamos dejar de entrenar a la gente los viernes, sábado y domingo. Entonces montábamos clase al aire libre. Y ahí fue como mi primer idea de decir que es algo sumamente montable y rentable y lindo, porque no hay nada más bueno que conectar la naturaleza con el entrenamiento. Sí. Y como las clases empezaban a agrandarse cada vez más cuando las hacíamos al aire libre, fue donde se me ocurrió la idea de proyectar entrenamiento al aire libre directamente sin necesitar un espacio o un local que avale mi actividad. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Esto empezó en el 2014, 2014. 2014-2015. Entonces, este proyecto de entrenamientos funcionales al aire libre se desarrolló durante unos años hasta que ya tuviste la visión de llamarlo Max. Claro, o sea, yo siempre hacía clases de entrenamiento. Ya en La Plata, cuando estudiaba, a mis amigos de fútbol, que siempre querían meter un estímulo más en la semana, yo los sacaba en los parques y en los jardines de La Plata, que es muy normal, a hacer entrenamiento y yo dirigía todo. Pero no era algo rentable. En Santa Rosa, por medio de esta necesidad y de esta idea, empiezo a darle color a todo este proyecto. Y explícanos un poco más cómo nace la idea de Max Training, si ya la estabas desarrollando en Argentina, y cuándo llegó la idea de mudar a Barcelona. Y como me di cuenta que el entrenamiento al aire libre era algo que funcionaba, además mucha gente cada vez estaba trabajando más enfrente de pantallas, en lugares encerrados y demás, y veía que cada vez que venían a entrenar al aire libre, como que se sentían una liberación, les hacía bien, más allá del entrenamiento, porque conectaban con la naturaleza. Lo que se me ocurrió es montar directamente entrenamiento al aire libre. ¿Cómo viene de Barcelona, Argentina? Mi pareja, actualmente hoy mi novia, siempre tuvo el sueño de venir a Barcelona. Como ella tomó la decisión de acompañarme a mí en La Pampa por este tema personal y acompañarme en este proceso, yo como le debía algo. Entonces ella siempre quiso venir a vivir a Barcelona, tomó la decisión, yo le dije que le iba a acompañar y gracias a Dios Barcelona tiene todo el año un muy buen clima. Entonces dije, puedo seguir con mi proyecto y montarlo, por más que aquí no era común, en la realidad, no existía casi, prácticamente. Estamos entrando en la parte más importante y profunda de Original Empire, y cuando tú estuviste todavía en Argentina, tuviste la pérdida de tu madre,
y gracias a tu pareja Constanza decidiste de venir a Barcelona. Pero en aquel momento tu proyecto no estaba desarrollado al 100%. Por lo tanto, a tu llegada no fue fácil porque tuviste que reinventarte, trabajar como entrenador personal, ambientarte en la ciudad, pero creo que siempre tuviste la convicción de llevar hacia adelante el proyecto. Sí, así es. Es más, siempre utilicé a Max como mi motivación de día a día. Como bien nombraste, yo tengo la mala suerte de perder a mi madre por una Sí, enfermedad, pero mientras yo ayudaba a mi madre a combatir esta enfermedad, yo a la vez estaba dando clases en la discoteca esta que conté anteriormente. Entonces, Max siempre era como mi motivación y mi desconexión de toda la realidad. Cuando tomamos la decisión junto a Constanza de venir a Barcelona, fue mucho más difícil todo el tema, porque yo en La Pampa de Santa Rosa tenía contactos, aquí no. Entonces tenía que empezar de cero, pero la idea de Max Training siempre yo la tenía en la mente. No fue lo primero que hice, la realidad, porque tenía que empezar a moverme y a trabajar. Por más que teníamos ahorro, tenía que estar activo y empezar a cierto. hacer contactos. Entonces, nada, yo llego un 5 de junio a Barcelona, el 2018. El 6 de junio tenía 3 amigos que los conocía, los invité a entrenar al aire libre, compré materiales y le di clase gratis. Decidí dar 3 meses clase gratis mientras buscaba trabajo en gimnasios, clubes y demás. Empecé a agarrar trabajos en clubes, especialmente en fútbol femenino y en tercera catalana como míster. También empecé a trabajar en un gimnasio y nada, empecé a moverme. Pero a la vez yo siempre seguía dando clase al aire libre. Lo que me salía raro era que no existía, porque no había gente dando clases en parques, ni Cierto. en playa. Entonces era como medio raro, todavía no lo veía como algo claro. Sí lo tenía en mi mente, pero no lo veía rentable. Entonces, bueno, cuando fui agarrando confianza, porque también conocer la gente, preguntar en gimnasio, preguntar en clubes qué tal, qué les parecía el tema de entrenar en parques, la gente no lo veía mal. Entonces me fui como animando un poco más. Y todas estas clases gratis que yo daba en Parque Ciudadela empezaron a tener más gente. Éramos 3, 4, 5, 6, todo gratis, 3 meses gratis. Hasta que se empezó a mover y a activar. Pero yo a la par hacía entrenamientos en gimnasio y en los clubes. Eso nunca lo dejé. Hasta que, bueno, fui dejando horas de los gimnasios y enfocándome un poquito más en Max. Pero me llevó como un año una transición, ¿eh? 1 año y 3 meses, hasta que tomo la decisión de dedicarme 100% a esto. Miguel, al día de hoy es fácil encontrar excusas, es fácil decir que hay que dar prioridades a algunas cosas más que a nuestros propios sueños, pero la lección que tú nos estás dando ahora mismo, la inspiración, es de seguir con nuestros sueños, no obstante se tenga que trabajar, no obstante se tenga que estar con la familia. Tú en aquel momento, en 2018, en 2019, estabas trabajando, estabas buscando oportunidades, además te vinieron oportunidades de fútbol que te gusta mucho, y no es descabellado decir que muchas veces cuando nos vienen oportunidades las agarramos y perdemos realmente el foco hacia nuestros sueños. Y lo que hiciste tú, que al día de hoy te está dando los frutos, es mantener esta visión y esta pasión con Max. ¿Cómo vivías tu día a día? ¿Cuál era tu visión cuando te levantabas por la mañana? ¿Qué pensabas? ¿Era algo orgánico o era algo de decir, tengo este proyecto y quiero llevarlo hacia adelante? Y justamente fue algo muy duro porque en ese momento Max no era algo rentable. Económicamente no me estaba dando lo que yo necesitaba para estar estable en Barcelona. Entonces siempre las dudas aparecen. Entonces yo buscaba la parte económica con los gimnasios, con todos estos trabajos extra que hacía, pero yo sentía que en Max era donde yo me sentía más cómodo, donde yo podía hacer lo que yo quería hacer y de la forma que yo lo quería hacer. Entonces como que nunca me animé a dejarlo. Pero sí entendía que si yo no le dedicaba el 100% a Max, no iba a darme el 100%. Cierto. Entonces de a poquito, cuando fui agarrando confianza y viendo que se empezaba a activar un poco el tema del entrenamiento al aire libre, fui de a poco dejando horas. Pero más, yo soy una persona que planifica mucho todo, que no deja nada imprevisto. Entonces iba quitando horas en gimnasios y demás, pero
a la vez lo que intentaba hacer es no dejar todo de golpe, porque sabía que tenía que ser algo progresivo. Entonces fue lo que hice. Yo me levantaba muy temprano siempre, a las 7 de la mañana, le dedicaba 8 horas a gimnasio y clubes y después me dedicaba a Max a la tarde. Y mi motivación creo que era el aspirar o saber que esto iba a terminar funcionando a largo plazo. Y lo que me daba más ilusión era que no había mucha gente haciéndolo. Entonces digo, si yo lo sigo proyectando, si yo le sigo metiendo esto, puedo ser uno de los primeros. Y eso me mantuvo como muy activo y muy en la realidad, digamos. Por eso te he hecho esta pregunta, porque muchas veces esperamos que pase algo en nuestras vidas sin hacer acción, sin operar. Y lo que has dicho tú, que eres una persona organizada y eres una persona que visualiza el sueño que tiene, cómo quiere desarrollarlo, creo que es muy importante, porque al final, leyendo este papel nos da motivación extra. Pero la pandemia, que no fue nada positiva para la mayoría de la gente, en tu caso fue algo de, no sé ni cómo definirlo, fue Sí, una sí, sí, explosión. un valor agregado, le podría decir. La realidad que sí. Justo yo 3 meses antes de la pandemia decido dedicarme 100% a Max. Y nada, porque venía funcionando muy bien. Todavía no era lo que era hoy, pero funcionaba muy bien, entonces me dediqué 100%. Lamentablemente, para muchos, aparece la pandemia y existe el confinamiento. Ahí es donde yo tuve que salir a buscar opciones, porque justamente estaba entrando a gente al aire libre y nos encierran. Y ahí creo que es donde hice el mayor clic en mi parte profesional, porque me tuve que poner a dar clases online vía Instagram, totalmente gratis. Ya había dejado todos los ingresos que tenía de gimnasio, solo me quedaba Max y solo dependía de Max. Entonces me tuve que enfocar al 100% y decir, mi única opción hoy en día es dar clases online. Me puse de lleno con esto. Gracias a Dios mi pareja tiene muchos micrófonos y cámaras y demás porque ella tiene también su emprendimiento. Le utilicé todo, corrí el sillón de mi casa, armé un gimnasio en el living y empecé a dar clases. Eh, claro, ¿qué pasó? En el mismo, en la misma pandemia la gente necesitaba moverse, necesitaba dar un poco de vida entre cuatro paredes. Y yo como le daba clases gratis todos los días, de forma continua, durante todo el confinamiento, cuando aparece la opción de poder salir al aire libre a solo entrenar, toda esa gente que yo entrené durante la pandemia, vía online, vino conmigo y empezó a dar sus frutos, digamos. En Original Empire hablamos de investments en lifestyle, inversiones y estilos de vida. Es interesante saber cómo ha cambiado tu estilo de vida antes y después de la pandemia, sobre todo con el subidón de Max. No sé si has cambiado tus horarios, tus hábitos o si has mantenido los que tenías antes. No, realmente cambié mucho. La pandemia lo que hizo en mí fue que me dio más tiempo también, porque yo al trabajar de forma online tenía más tiempo en mi casa, es la realidad. Al trabajar al aire libre, yo en tema de traslado para los entrenos de un parque al otro, nada, me ocupa mucho tiempo mi trabajo en cosas extras de, que además de dar clases y responder a la gente. Entonces me pude enfocar mucho en mí. O sea, más allá de trabajar en la empresa, lo que hice fue a mejorar mi desarrollo personal. Que hice mucho hincapié en estudios, como en marketing, como en administración de empresas, en autodesarrollo personal, coaching. Soy una persona que estudia mucho la ciencia positiva, me dediqué mucho de lleno a eso. Entonces, cuando empecé a dedicarme tiempo a mí, automáticamente empezó a crecer la marca. Pero porque yo también estaba con mucho más información, tenía mucha más confianza en mí mismo, me sentía pleno, entonces a la hora de dar un entreno o atender a una persona, mi calidad era mejor. Fue clave el tiempo que me dio la pandemia y mi inversión en mí, digamos. Vino la pandemia, Max creció mes tras mes, 2020, 2021, 2022, y la gente seguía y seguía y sigue apuntándose. O sea que tú empezaste solo, luego cogiste un profesor, dos profesores, ahora creo que tenéis 10 o más. Estáis creando nuevas actividades, estás compitiendo y estás entrenando para ser Spartan Race, para ser Ironman. Tienes pareja, tienes un perro, tienes tu vida. ¿Cuál es tu mindset
y cómo gestionas todo esto. Justamente, como te nombré anteriormente, soy una persona muy estructurada, a otro nivel. O sea, todas las tareas que hago en mi casa están planificadas. Desde hasta pasear a mi perro, porque le tengo que dedicar de 30 minutos a 2 horas por día de calidad a él. Desde dedicarme a mis entrenamientos, desde mi meditación, soy una persona que medita muchísimo porque estoy en contacto con gente y absorbo mucha energía positiva y negativa de la gente. Entonces la meditación también me ha dado una calma y una estructura clave en mi día a día. Yo soy una persona que no deja nada por sentado. O sea que mi calendario lo es todo. O sea, planifico desde las 6 menos cuarto que me levanto hasta las 23 horas que corto con mi día laboral y me Esto dedico no a mí. quiere decir que no eres una persona creativa, que no eres una persona No, natural. totalmente. No, no, es más, en mi día a día yo con mis personas soy natural, soy yo. Estoy todo el día creando cosas nuevas, pero siempre yo creo para tener un objetivo claro y que las metas se cumplan, hay que tener un plan. Y si no sos estructurado, si no te enfocás, si no dividís las tareas, y si no estructurás todo este tema, creo que es difícil llevar a cabo, porque son muchas cosas. O sea, tenés que responderle a la gente, tenés que hablar con el chico de marketing, tenés que coordinar todos los entrenos de los entrenadores que están hoy activos, tengo que yo atender a mi gente, tengo que yo tener buena energía, Tienes que porque entrenar. tengo que entrenar, tengo mil cuestiones. Y si Bueno, no tienes en el planifico, sentido que tienes placer de hacerlo, te motiva, te hace sentir mejor. totalmente. El entrenamiento en mí es una desconexión de todo. Yo apago mi móvil, conecto mis auriculares y es un momento de 1 hora que me dedico para mí y nadie más. Es un mimo a mi cuerpo, a mi mente, que me hace ser activo y llegar al día a día como estoy llevando todo este plan, ¿no? Si yo no estoy bien conmigo mismo, si yo no estoy fuerte, si yo no me siento con confianza, yo no le puedo dar demostración a ningún alumno. Entonces, clave en mi entrenamiento en mi día a día. O sea, es más, entreno hasta los domingos porque lo necesito. Es algo que me llena, la realidad. Miguel, es interesante hablar contigo de inversiones, que pueden ser inversiones a nivel monetario, en inmuebles, en cripto o inversiones en ti mismo. Muchas veces, cuando trabajamos por otras personas o cuando tenemos una vida no muy clara, no podemos desarrollar lo que realmente queremos. Quisiera saber de tu parte cuánto has invertido en ti mismo y qué inversiones aconsejarías a la gente. Bueno, justamente, más allá de las inversiones monetarias, como tú dijiste, que hay que hacer para que una empresa pueda fluir, que eso lo he hecho bastante. Pero la clave de mi éxito o del éxito para mí es la inversión en uno mismo. Porque cuando nosotros nos relacionamos con personas o trabajamos con personas, es muy importante estar pleno, estar firme con uno mismo o con sus pensamientos, ser una persona calma, que sabe qué decir, en qué momento, tener una buena relación con el alumno o con las personas que se rodean. Si yo no invierto en mí, no puedo brindar nada, no puedo darle al resto. Entonces, mi base de mi trabajo es conectar con la gente. Yo puedo dar un muy buen entrenamiento, sí, una muy buena clase, te puedo dar la mejor planificación que vos quieras, pero si yo no te trato bien, si yo no te hago sacarte una sonrisa y si vos no estás conmigo a gusto, no vas a volver. Entonces, la inversión en mí mismo es tan importante, mucho más importante que algo monetario. Yo creo que las relaciones con la persona y las conexiones son la clave del éxito. Exacto. Miguel, antes de llegar al bloque final, me gustaría preguntarte cuáles son tus objetivos para el 2022 y que nos puedas explicar un poco más cómo funciona Max Training, qué tipo de entrenamientos tenéis, si la gente está interesada en venir, quién tiene que contactar. Perfecto. Sí, lo que aspiro con Max es claramente, como toda empresa, crecer el tema de los alumnos, pero más que nada ser una marca consolidada del aire libre. Hoy hay muchas marcas muy importantes en gimnasios aquí en Barcelona Cierto. y el aire libre como es algo nuevo todavía no hay ninguna marca consolidada. Entonces yo creo que Max Training va a entrar por ese lado, ser una de las por darte un ejemplo, ser el DIR del Sí, aire libre. Entonces, decir Max Training, asociarlo con entrenamiento al aire libre, con una empresa consolidada, respetada. Ese es mi objetivo, más allá de seguir sumando entrenadores, seguir sumando alumnos, sino que la marca sea conocida en Barcelona y a sus alrededores. sobre todo con ideas nuevas, porque, por ejemplo, uno de los entrenos que estáis
fomentando y dándole fuerza es el Spartan Race en Barcelona. Totalmente. Como es alguna actividad que yo he entrenado mucho y me gusta asistir a este tipo de eventos, montamos una actividad que se llama Spartan Race, que estamos todos los lunes y recorremos toda la ciudad corriendo por distintos Qué puntos chulo. y frenamos a hacer ejercicio. Hacemos entrenamiento funcional, entrenamiento HIIT, entrenamiento de core. Ahora se va a venir una nueva actividad que es solo para chicas, que se va a llamar GAP, pero combinado con entrenamiento funcional. Tenéis más chicas que chicos. Sí, sí, el 80% son mujeres, ¿Por en qué? la realidad. Porque está la idea errada de que el entrenamiento funcional no es un entrenamiento fuerte. Entonces piensan que a los hombres les queda chico el entrenamiento. Pero en realidad es porque no conocen la actividad. Es más, yo entreno entrenamiento funcional y siempre que voy a estas carreras de élite, me fogueo con gente que entrena en CrossFit y en salas de musculación. Y estoy a la misma altura y haciendo los mismos entrenamientos, pero con distintos materiales nada más. Pero también es una actividad muy divertida y muy dinámica, entonces por ahí las mujeres se sienten más a gusto. Claro, quizás las mujeres tienen esta capacidad de compartir, de entrenar juntas, de disfrutar el aire libre y también de, digamos, de hacer algo que tenga un doble provecho, no solamente el entrenamiento, sino estar en compañía, disfrutar Sentirse del... contenidas, Exacto. totalmente. Sí, sí, es así. Miguel, vamos a acabar nuestra charla con 5 preguntas personales para que nuestro público pueda conocerte más. Buenísimo. La primera, ¿cuál es la última cosa que has aprendido? A bailar bachata, justamente. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Siempre fue un baile que me gustó. Nunca me animaba. Empecé a hacer capacitaciones online y nada, la verdad que me gusta mucho. Además, con tu físico y tus capacidades de movilidad, tienes que ser Me ha ayudado, sí, bastante me ha ayudado bravo. mucho. Sí, sí. Pregunta número 2. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? El mejor consejo que he recibido. Buena pregunta. Cuando tenía 19 años en la universidad, un profesor, perdón, me dijo que no hay que preocuparse, sino hay que ocuparse o despreocuparse. Wow. Es una frase muy buena. ¿Podrías repetírmelo otra vez? Sí, en la Universidad de La Plata, un profesor una vez me Sí, dijo que nunca hay que preocuparse, sino ocuparse o despreocuparse de las cosas. Y hay que escribirla, ahí está. es muy buena frase y es un consejo que siempre llevo a cabo, porque es real. Mucha gente se preocupa y no Ya. sirve de nada, Pasado, futuro y dejamos un totalmente. O poco lo el momento de olvidamos ahora. o nos ponemos a solucionarlo. Eso es lo que yo pienso. Muy buena respuesta. Pregunta número 3. Si pudieras aconsejar un hábito o rutina a la gente, ¿cuál aconsejarías? Además de hacer ejercicio, Y de venir con Max. sí, sí, totalmente, y venir a mi empresa, meditar. Sí. Creo que la meditación es clave para poder manejar todo nuestro estado y equilibrio. ¿Con meditación a qué te refieres? Porque hay diferentes técnicas. ¿Es solamente levantarse a las 6 de la mañana y estar en silencio o podrías aconsejarnos alguna técnica más? Y yo, por ejemplo, empecé con meditaciones guiadas, que siempre lo recomiendo para iniciales, pero después, una vez que aprendes a desconectar la mente, podés hacerlo en cualquier sitio y a cualquier hora. Eso es muy relativo y usar distintas técnicas, pero las guiadas para los iniciales está muy bien. Genial. Gracias por compartir. ¿Ya? Pregunta número 4. ¿Cuál es la pregunta que te haces más a menudo? La pregunta que me hago más a menudo, si no me estoy autoexigiendo demasiado. Es una pregunta que siempre me doy. Para todo soy demasiado autoexigente y a veces trato de calmarme, pero es algo que me puede un poco. Porque a todo quiero ir al 100% y a veces no se puede. Hay que también respetar las pausas. Muy buena reflexión. Última pregunta, la más divertida. ¿Cuáles serían las 3 primeras cosas que te llevarías a una isla desierta? Un kettlebell ¿Qué es la eh, pelota esta de entrenamiento? y a mi novia y a mi perro. Oh, romántico. Lo tuve que decir. Si no, no puedo volver a casa. Muy bueno. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. Recordamos a nuestro audience que pueden ir a la página web de maxtraining.com y pueden también mirar la página Instagram maxtrainingbcn. Además, comentar que haremos un sorteo donde ofrecemos por una semana 2 plazas para entrenar con Max Training.
Perfecto, sería un placer que la gente pueda acceder a esa plaza y para mí fue todo un reto venir también porque me gustó mucho contar la historia y el proyecto que tienes, la verdad te felicito porque es algo que va a dar mucha aspiración y mucha motivación a los jóvenes y creo que la clave del éxito está ahí, en la motivación a los jóvenes y la estimulación temprana. Miguel, muy agradecido. Un saludo desde Barcelona, ci vediamo alla prossima. Así será. Adiós. Quiero agradecer de corazón a nuestros partners, a la familia Teresa Carles, a la marca Flex & Kale, por apoyar nuestro proyecto y ofrecernos sus exquisitas kombuchas. Podéis encontrarlas en la página web flexandkale.com. También quiero agradecer a Onda Studios por ponernos a disposición el espacio para grabar el podcast. Podéis encontrar los espacios en la página web ondastudios.com.